la comparación, etcétera. Pero entonces, a eso se les van a llamar métodos jurídicos. Y la metodología jurídica es la que se va a encargar de ir recopilando y orientando y sugiriendo los métodos más apropiados para el abordaje de los problemas jurídicos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. En cuanto que decimos y hablamos de la metodología jurídica. Y esto subraya lo que expresaba. Es una disciplina que estudia la aplicación de métodos de conocimientos a diferentes ámbitos del derecho. Es decir, que la metodología se ocupa de los distintos instrumentos o técnicas para elaborar, para aplicar y enseñar ese objeto de conocimiento que es el derecho. Eso va, esta síntesis trasciende el hecho de que estamos ante una posibilidad tan amplia que nos da la metodología para establecer los instrumentos y las técnicas a elaborar para aplicar y enseñar ese objeto del conocimiento que es el derecho. Y por eso es que cobra mucha importancia dentro del contexto del quehacer. La importancia de esta consiste precisamente en que es un aliado importante para los cultores del derecho, pues facilita su quehacer científico. Es decir, que ayuda en la investigación de la ley para la aplicación a los casos concretos. Esto es trascendente porque fíjense que ya teniendo un enfoque metodológico para que nos orienta para investigar, para aplicar las normas jurídicas, pues eso abona una condición para avanzar en la aplicación de las normas en el sentido de que sean coherentes con el valor supremo del derecho. ¿Y cuál es ese valor supremo del derecho? ¿Cuál es? A ver. La justicia. ¿Cuál es el valor? ¿Ah? ¿Cuál dices? La justicia. La justicia. Gracias, Luis Fernando. Ese es el valor supremo del derecho. Y apréndanse esto. Fíjense que tenemos que entender. Y los maestros nos lo dijeron, nuestros maestros nos lo dijeron con mucha claridad. Si ves venir al derecho y la justicia, deja pasar el derecho y quédate con la justicia en todo lo que puedas. Porque el derecho es eso, es el fin supremo, el valor supremo del derecho es eso, y la metodología contribuye a que logremos la aplicación de la justicia. Justicia en el ámbito jurídico, porque la justicia como un valor humano en forma general refiere a distintas justicias. La justicia económica, por ejemplo, este país económicamente es injusto. Ganan menos
muy poquito, los que más valor crean, más riqueza crean, y ganan mucho los que casi no crean nada. Yo conozco casos para contarles, ¿no? Y ahí en la universidad, no digamos, hay unos personajes que ganan hasta 30,000 quetzales por no hacer nada, muchachos. Entonces, eso es una injusticia económica, una injusticia laboral. Pero en el caso nuestro, estamos buscando la justicia jurídica. Es especial porque se trata de una disciplina que aborda el estudio de métodos jurídicos. Esto quiere decir que los métodos generales aplicables han sido adaptados o singularizados de acuerdo a la materia jurídica, cuando el ser humano es capaz de promover y darle soluciones a los problemas planteados en el ámbito jurídico. Y concluimos diciendo, esta disciplina se convierte en una estrategia objetiva y racional para ordenar y organizar de manera sistemática la actividad cognoscitiva del jurista, defensor de causas justas, profesional de derecho, jueces, secretarios, abogados, etc. Y por lo tanto, se aplican los siguientes métodos de investigación jurídica. Es decir, vean, la metodología abarca todo el ámbito jurídico, todo, en cuanto a, en primer lugar, a la posibilidad de entender la norma jurídica, de aplicarla y saber cómo se integra el derecho. Y eso es trascendente porque de acuerdo al paradigma que implique el investigador jurídico, el estudioso del derecho, va a hacer sus formas metodológicas de abordar el problema jurídico. Y por eso es que nos encontramos con que en ese ámbito del derecho tenemos que aclarar el objeto de la ciencia del derecho. ¿Cuál es el objeto de la ciencia del derecho? ¿Cuál va a ser lo que va a estudiar? Pues la ciencia del derecho, o la ciencia jurídica, como se dice, es la disciplina científica que tiene por objeto de estudio, oigan por favor, y anótenlo si quieren, la interpretación, la integración y sistematización del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico, para su justa aplicación en la sociedad. Fíjense pues, entonces el objeto de la ciencia del derecho, el derecho va a estudiar concretamente en todas sus dimensiones la interpretación, la integración y sistematización de un ordenamiento jurídico para su justa aplicación en una sociedad. Eso es precisamente lo que hace, lo que tiene, es el objeto del derecho, del estudio de la ciencia del derecho. Y entonces, como la ciencia no puede existir sin aquellos 4 elementos, ¿se recuerdan ustedes? Siempre que hablamos de ciencia, tenemos que hacer acopio a aquel desglose que hablamos, que la ciencia como concepto es un concepto complejo que subsume a los otros, que es el conocimiento, la investigación, el método y la teoría, y colateralmente las técnicas. Entonces, la ciencia del derecho no puede avanzar, no puede trascender, si no es a través de la investigación jurídica. Y entonces,
la investigación jurídica, el objetivo de la investigación jurídica es el conjunto de actividades tendentes a la identificación, individualización, clasificación y registro de las fuentes del conocimiento de lo jurídico en sus aspectos sistemático, genético y filosófico. Aquí vamos en una cuestión bien importante. Resulta entonces que uno de los objetivos de la investigación jurídica consiste en descubrir el origen del derecho. Y usted ya llevaron un curso anterior en el cual se les indicaban o les han indicado las fuentes del derecho. Cuando hablamos del origen del derecho, tenemos que hablar de las fuentes. La investigación jurídica va precisamente a eso, a encontrar el origen, es decir, las fuentes del derecho, de dónde surge. Entonces ustedes ya saben que hay fuentes reales, fuentes formales, fuentes esto, lo otro. Y entonces lo que siempre se discute es que si la costumbre es fuente o no del derecho. Y es una discusión teórico-jurídica muy importante porque en una sociedad como la nuestra, con 22 nacionalidades, es bien discutible, pues, si la costumbre es o no fuente del derecho. Pero aunque el adagio popular dice que la costumbre se convierte en ley, ¿verdad? Pero eso es el adagio popular. En la práctica, en qué hacer, no, pues sí. Entonces, el objetivo de la investigación jurídica consiste, ¿y para qué le interesa a la investigación jurídica descubrir las fuentes? Para poder identificarlas, individualizarlas, clasificarlas como fuentes del conocimiento jurídico. ¿Entienden? Ahora, esa investigación jurídica del derecho, esa investigación científica, del derecho, tiene un carácter abstracto u horizontal y que va a servir para, en primer lugar, medir la eficacia de las normas jurídicas en la realidad social. ¿Y qué quiere decir medir la eficacia de las normas jurídicas en la realidad social? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes qué quiere decir eso? ¿Para qué nos sirve la investigación jurídica? Eso de medir la eficacia de las normas jurídicas en la realidad social. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué opinan? Sería el registro del Ministerio Público, cuántos casos se resolvieron, por ejemplo. Ok. Elfido, sí, gracias por tu participación, Elfido. Pues entonces yo quiero saber medir la eficacia de las normas jurídicas en la realidad social, porque quiero saber si las normas jurídicas se cumplen en la mayoría de los casos. Si eso qué tan positiva es la norma jurídica en la sociedad. Recuerden que las normas positivas son las que se cumplen, ¿no? Porque una norma puede ser vigente y no positiva. Eso ya lo saben ustedes. Ahora bien, también esa investigación científica del derecho nos va a permitir identificar valores determinados y bienes jurídicos tutelados con las mismas, es decir, con las normas. Ahora viene una cuestión, fíjense que
como hay que ir enriqueciendo nuestro entendimiento en el ámbito del derecho, entonces, ¿cómo vamos a referir eso del, del bien jurídico tutelado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del bien jurídico tutelado? ¿Quién tiene? Bueno, partamos de algo, porque ustedes tienen que ir manejando esto por lo que les va a venir posteriormente. Y en la medida que tengan más exigencia en el estudio del derecho, que les va a ser más fácil aprender, comprender las categorías jurídicas que les toca estudiar el próximo año. El próximo año van a estar ustedes estudiando sus categorías jurídicas y pues, entonces, ¿qué se entiende por bien jurídico tutelado? A ver, ¿qué dicen los abogados? No sé, licenciado, si se tratará de los derechos y obligaciones que tengan que ver los bienes jurídicos y, y tutelados que estamos bajo esos derechos o, u obligaciones. Muy bien. ¿Alguien más tiene que opinar? A ver, Zeus, ¿qué dice Zeus? Sí, Jacqueline. Buenas tardes, licenciado. No sé si estoy mal, no son los bienes que están protegidos por el derecho. Ah, muy bien, Jacqueline. Maydelin Yulisa Mendoza se va. Bueno, muy bien, Jacqueline. Cuando hablamos de tutela, fíjate, cuando hablamos de tutela, estamos hablando, fíjate, estamos hablando de una protección. Por ejemplo, cuando somos menores de edad, nosotros vivimos bajo la tutela ¿de quién? ¿De quién? De nuestros padres. Los padres. Pueden ser la tutela la pueden ejercer nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos o el hermano mayor, qué sé yo. Pero esa es la tutela que implica protección, ¿no? Estamos protegidos. Y entonces, voy a preguntarle lo siguiente a ustedes. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en una demanda oral de alimentos? A ver. ¿La pensión alimentaria? Ah, sí, Rosy, pero ¿podrías decir algo más? Licenciado, ¿no sería la protección Derecho. de los hijos? Esa es Sí. Vamos, Rosy, después Elfio, sí. el derecho que Rosy. tienen los niños a la subsistencia, ¿verdad? A comer, el derecho de su vida, de su protección, de su salud, de su bienestar, de su alimentación. Uh-huh. Vamos. Sí, Elfio. Sí, sería la protección de los hijos, en todo caso. Uh-huh. Ah, pues fíjense que... ¿Y quiénes más podrían... Miren, ¿a quiénes más pueden ser tutelados y pueden demandar pensión alimenticia? ¿Quiénes más tienen ese derecho a hacer? Eso es el bien jurídico
¿O quiénes otros son los bienes jurídicos tutelados? Pueden ser bien jurídico tutelado además de los niños. ¿Quiénes más? A ver. ¿Esposas? Esposas. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que lo dicen así con un miedo, como que si... Fíjense que estos patojos están jodidos porque si estuvieran en la clase yo los hago hablar y hasta me atrevería. Bueno, ese es un fin, ¿sí? Es un ideal mío, hacerlos hablar, porque como van a ser abogados tienen que hablar. Y cuando no hablan, pues entonces en las presidenciales ya se la ven con miedo en otros sentidos, pero ahora no estamos en la presidencial y no hablan, muchachos, y con un miedo hablan, ¿no? y ni en la cámara hablan, ¿no? Porque les dan, ay, digo una tontería. Pues yo les he dicho, los errores nos hacen más listos y nos revelan los crímenes. ¿Quiénes más pueden ser el bien jurídico tutelado en una demanda? Primer y segundo grado de consanguinidad. Ajá, ¿pero quiénes? Ya están animando. Según lo establecido en el Código Civil, se establece que tienen que ir a los hijos, por ejemplo, si está viva la cónyuge, tiene que ir el 50% de la tutela hacia ella. Por ejemplo, en este caso, bienes, y el 50% a los hijos, que se reparte entre la cantidad de hijos que haya. Vaya, este es en el caso del bien jurídico tutelado en una demanda oral de alimentos para los niños. Pero ¿quiénes más pueden entablar demanda de oral de alimentos? ¿Sí? Sí, Jackie. Licenciado, en sentido general, lo que protege es la libertad, la seguridad, los patrimonios, la vida. Ajá. Entonces, yo creo que abarca da mucha protección. Ajá, exacto. Muy bien, Jackie. Sí, vean, yo les estoy hablando específicamente sobre la cuestión de los alimentos, ¿verdad? En el caso de un fallo de un juzgado de familia en torno a la pensión alimentaria a que condene a alguna persona para proteger la vida y todo lo demás de algunas personas. Pues fíjense que tienen también derecho a reclamar como objetos que pueden ser como bienes jurídicos tutelados los mayores de edad que tengan incapacidad, que sean legalmente incapaces. Pueden reclamar de sus padres, a sus hermanos o a los familiares que coexistan. Puede reclamar él pensión alimenticia. Y también pueden reclamar los ancianos, porque desafortunadamente, primero voy a comenzar con lo mejor. Afortunadamente hay hijos muy consecuentes con sus padres, muy amorosos con sus padres, y los protegen jurídicamente y todo. Pero así como hay buenos hijos, hay hijos ingratos que se olvidan de sus padres y los abandonan. ¿Y de qué van a vivir? Si fíjense que en este país usted tiene ya 40 años, no le dan trabajo en ninguna parte. Ya estás viejo, con 40 años, muchacho. Y ahora imaginen una persona de 80 años. Un video que anda circulando por ahí de la expresión del primer ministro del Japón,
donde él dice, se dirige a los ancianos y dice: señores ancianos, apresuren a morir para no seguir siendo carga del Estado. Y así dicen algunos hijos. Ellos son hijos ingratos. Pues hay que demandarlos, ¿no? Los viejitos. Pero como eso no lo saben, pues para eso somos los abogados. Demandemos a su vida. Por eso dice el poema de Otto René Castillo, dice: ¿por qué nacieron hijos tan viles de madre tan cariñosa y abandonan a las pobres? Entonces ellos también, ellos en una sentencia de alimentos, ellos se convierten en el bien jurídico tutelado, que son los ancianos, pueden ser los niños y los mayores que estén declarados incapaces. O, como dicen los compañeros bien en la jerga jurídica, usted lo va a entender mejor, los que tengan impedimentos para poder sobrevivir. De esa cuenta es que el espíritu de la ley, y por eso el derecho, les insisto, tiende a hacer justicia. Su máxima aspiración, su máximo ideal es la justicia. Que sin justicia, la que injustos esos hijos, ¿va? Claro que son injustos. Es que mi papá no me dio, que mi papá, que mi papá, mamá y mamá. No. Pero si no es por ellos, no estuviera sobreviviendo. Aunque sea con penas y todo, pero lo hicieron sobrevivir. Porque no vamos a condenar a nuestros viejos por la pobreza en que nos criaron, ¿no? Pues tenemos que reconocer el sacrificio que hicieron por... pero si ellos... como el contraargumento, ellos me quisieron traer al mundo. No, señor. Y entonces ahora ellos me trajeron al mundo, ahora yo quiero que se vayan de este mundo. Qué gratitud, para decir la cosa. Pero eso es el bien jurídico de lado. Por ejemplo, en el Código Penal se condena al que le quite la vida a otra persona. ¿Y cuál es el bien jurídico tutelado en esa norma? En el homicidio. En un homicidio. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado ahí? La vida. A ver, La vida. ¿sí, Ros? La vida. La vida. Es que, escucha, ya pónganse, ustedes son el orgullo de su familia, de sus amigos. Mi novio estudia Derecho, pero nunca ha ganado Derecho. Entonces no es estudiante de Derecho. Es uno que llega a la facultad de Derecho a vender o a hacer otra cosa, pero menos a estudiar. No, ustedes ya preocupense de estar metiendo. Comiencen a quemarse las pestañas. Porque esto de que está estudiando, no para uno estudiar. Vale. Entonces, fíjense que a través de la investigación jurídica, científica del derecho, pues nos permite identificar valores determinados y bienes jurídicos tutelados en las normas. Comparar ordenamientos jurídicos internos o regionales con ordenamientos jurídicos extranjeros. Y esto es bien importante, fíjense. Yo les comentaba a los compañeros del grupo anterior las constituciones del Perú, de Cuba, de México, de ¿cómo se llama? De Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Chile, ahorita que están en el referéndum por cambiar la constitución. Fíjense que en todas ellas hay un artículo que dice que se garantiza la propiedad privada en función social.
Y fíjense que la Constitución de Guatemala dice que garantiza la propiedad privada. Pero no dice función social. Ánimo, sí. Eso de función social quiere decir mucho. Ayer Prensa Libre publicó, para los que estén interesados, dedicó varias páginas a la responsabilidad social empresarial, con la intención de que, me imagino, de ir permeando o suavizando la posibilidad de que la Constitución se modifique en un sentido. Es que aquí la Constitución es la propiedad privada está aquí en su entera libertad, ¿no? Y hacen lo que les da la gana con la pobre gente. Miren, esa gente de la maquila, muchachos, trabajan 12 horas, 15 horas, ¿sabes? Con unos salarios que a la gran. Si no llegas a la meta, te tenés que quedar aquí, ¿no? Eso es propiedad privada, nada más. Y que hagan y aunque hagan injusticia, cometan. En cambio, cuando es propiedad privada en función social, entonces la ley la Constitución les advierte, usted no puede estar haciendo eso. ¿Entiende? Están peor las empresas de seguridad, licenciado. Muy bien, Frank. Sí, no, es que por eso me interesa que ustedes salen, pero como hay un montón de mudencos aquí, yo no puedo hacer más, y no los tengo enfrente, si no los nalgueaba, fíjense, muchachos. La coraje que los futuros abogados calla, malaya, hubieran querido los profesores en aquel, bueno, no nos dejaron, y que les tenemos que reconocer a nuestros maestros la formación que nos dieron de exigencia, ¿eh? Ya casi nos nalgueaban cuando no hacíamos bien las cosas y nos enojábamos. Ay, Dios. Y enfrente todos nos regañaban a uno, muchacho. Y uno decía, este viejo no es mi padre porque me estoy diciendo ni nada, ¿no? O esta vieja no es mi madre porque me estoy tratando así. Pero ahora, ya tengo tienes razón, pues vamos a ser abogados. Si se quedan callados, yo digo algo. Bueno, los pobres cuates esos de las y esos están más fregados, creo que los tienen 48 por 24, no sé cómo están, pero a la chica, ganan una baba. ¿Y qué firma? Los hacen, fíjense pues, por eso les decía que es indispensable que seamos gente honesta, porque vamos a ser abogados. Si vamos a ser abogados, no tenemos que ser abogados de los ricos, porque usted ni sueñen con ser abogados de los ricos, porque ellos tienen sus facultades donde educan a sus abogados así como los quieren, para defender los intereses de... A mí me da coraje ver en tribunales abogados graduados en la San Carlos defendiendo a las empresas privadas, muchachos. No, digo, si ellos no tienen sus abogados patronales, nosotros no sabemos qué. ¿Y acaso no fueron esos los que nos dieron el estipendio para que estudiáramos? Pues, si no queremos ser abogados de los pelados, es que los pelados no se les saca plata. ¿Y cómo ellos sí nos dieron? Nosotros estudiamos por el estipendio que ellos nos dan. Y ellos pagan impuestos. Los ricos no pagan impuestos. Entonces, tienen abogados que los defienden. Pero valga por eso, porque los pobres, esos cuates de seguridad, la gran mozala, y los hacen firmar recibos en blanco, mucha. Eso da coraje, ¿no? A mí me da coraje, ¿no? Porque es un acto ¿de qué? Eso es parte de las injusticias sociales que hay en este país. Y hay auditores, fíjense que da tanto coraje a los trabajadores que de ahí de esta empresa SIVA,
SIGA se llamaba, ahora se llama SIVA. Esta empresa es una empresa que el gobierno del supuesto muerto ADSU concesionó la autopista, la parte de la autopista Palín-Escuintla. Y cobran 15, ¿cuánto? 15.25 es que cobran a los vehículos, ¿va? A los carros. Ustedes han pasado por ahí, ¿no? 15.75, más o menos. 15.25, bueno, va. Pero a los camiones, a las camionetas les cobran 58, algo así, y a los trailers como 75. ¿Y cuánto cree que dan al Estado eso? Dan el 1% de sus ganancias, muchachos. No, eso. Y esa carretera, ¿quién la construyó? Se construyó con el dinero del pueblo, pues. Y como los guatemaltecos nos tienen atemorizados y toda la cosa, la gente no protege. Mire, esa base, esa carretera es de propiedad privada en terrenos del Estado. No, fríe. Y el 1% le pasan al Estado. Los gobiernos de Nicaragua, de Venezuela, le dijeron a todos esos extractores de los recursos del Estado, le dijeron, bueno, señores, estuvo suave, ahora ustedes se quedan con tanto, y estos son recursos nuestros, y nos quedamos con tanto. 50 o 60% le toca al Estado y el resto se lo pueden quedar ustedes. Nada que no vayan, que se tiene que ir. Entonces ya comienza la propaganda, pero sale por eso, ¿no? Pues bien, la metodología es precisamente estudiar la aplicación de estas a los fenómenos, a los distintos tipos de metodología jurídica. Hay distintos tipos de metodología. La metodología legislativa, relativa a la creación y modificación de las normas. La metodología procesal, relativa a la aplicación de las normas. Esta es la parte sustantiva y la metodología procesal es la parte adjetiva. Metodología relativa a la interpretación firme u obligatoria. Metodología informática relativa a la divulgación de las normas y doctrina. Esto ustedes van a recibir un curso optativo, creo que es, de metodología de informática, porque ahora, como ustedes han de saber, ya a los abogados ya no tienen que estar, ya no se está ahorrando el organismo judicial el dinero de los notificadores, porque los notificadores no iban a notificar y escribían una razón ahí que nada te encontró la dirección porque no fue precisada con tanta, ahora como que si no tuvieran ese güey para poder. Entonces, ahora la metodología informática implica que ahora los abogados reciben sus notificaciones en su casillero electrónico. Metodología docente, que es relativa a la pedagogía y la didáctica, cómo se está enseñando el derecho. Ahí en la facultad llevamos introducción al derecho en dos partes, derecho 1 y derecho 2, y metodología doctrinal relativa a la solución de los problemas teóricos. Ahora, como la metodología refiere concretamente a los métodos, nosotros vamos a hablar porque no es materia del curso propiamente a profundizar sobre los métodos jurídicos. Vamos a hablar de 3 métodos jurídicos que dentro del marco conceptual, metodológico conceptual, pues se consideran necesarios para el desarrollo de la ciencia del derecho. Y a esto se refieren estos métodos jurídicos. Estos métodos jurídicos como una
una especificidad al ámbito jurídico. Eso quiere decir que la interpretación, integración, creación también pueden ser métodos aplicables a otras ciencias, pero en el caso nuestro, como es el ámbito jurídico, pues se llama interpretación de la ley, integración del derecho y creación del derecho. Bien, entonces vamos a hablar, tal vez, bueno, antes de que sigamos, tal vez lo más importante es que estos tres métodos constituyen la base fundamental del raciocinio jurídico y consecuentemente de la argumentación jurídica. ¿Me entienden? Ustedes van a ser abogados y van a estar en los debates. Y en esos debates tienen que llevar un razonamiento jurídico bien pulido para tener argumentación jurídica. Si no tienen un razonamiento jurídico muy profundo, su argumentación jurídica será pobre. Y no van a ser capaces de persuadir al tribunal, al juez, o de quien se trate, de la causa que ustedes defienden. Y entonces, por eso es que es indispensable manejar estos tres métodos, porque nos van a hacer muy útiles, pero bien útiles. Ustedes no se imaginan cómo es esto, para tener un razonamiento jurídico. Entonces ya no como dicen ustedes comúnmente, yo oigo ahí a veces, ahí en el muchacho, no me pueden dar pacha, no me pueden, en el tiempo de antes ya no me pueden dar a todo con el dedo. Ah, ¿por qué? Porque ahora ya tienen un razonamiento jurídico, entonces tienen argumentación jurídica. Pero si no hablan, no tienen razonamiento jurídico, no van a tener argumentación jurídica. ¿Qué es? Es el ser del abogado, ¿eh? Y si solo van a decir, ay, sí, mi defendido es inocente, de acuerdo al principio ese principio malgastado de la presunción de inocencia. Él no ha cometido nada, es una mansa paloma. Ay, Dios. Estos tres métodos van a ser indispensables para construir nuestro razonamiento jurídico y luego tener suficiente argumentación jurídica. ¿Entiendes? Y por eso me permití conseguir un videíto de este joven que les va a exponer, y solo quiero que me notifiquen si lo oyen bien. Hola, en primer lugar quiero agradecer a los más de 1000 suscriptores. Espero que en poco tiempo ya seamos así. ¿Y se oye? Sí, Tiene bajo volumen, licenciado. Licenciado, me oye muy bien. ¿Quién más volumen? Vale, vamos a dar más volumen. Gracias. Bueno, pues. Por mi parte, seguiré trabajando en hacer estos videos, así que si no estás suscrito, sería genial que lo hagas. Soy Rubén Márquez y hoy veremos el tema de interpretación jurídica. Interpretar. Dar o atribuir a algo un significado determinado. En el contexto jurídico, dotar de un sentido, dar un significado a un enunciado normativo. Para ello es necesario recordar que en muchos de los anteriores videos de este canal hemos visto que el enunciado normativo es lo que está escrito en los cuerpos normativos, en las leyes, en los códigos legales.
Y norma jurídica es la interpretación de lo que está escrito. Así que básicamente en estos minutos veremos cómo es que se realiza este procedimiento argumentativo de interpretación del enunciado normativo. Paréntesis, recordemos que interpretar significa dar un sentido, no descubrir el sentido preexistente. Si dice dar un sentido, entonces significa que el sentido en sí no existe. No hay significado si no se lo damos. Y si no lo tiene, entonces no hay nada que descubrir, porque solo se descubre lo que ya preexiste. Ahora bien, las clases de interpretación jurídica se pueden ver desde la persona que interpreta, es decir, por su autor, como por el resultado que se obtiene tras la interpretación. Según el autor, la interpretación jurídica puede ser común, doctrinal, judicial o auténtica. Como interpretación jurídica común se refiere al significado del enunciado normativo emitido por una persona común, pues el derecho es tan extendido socialmente que hoy en día todos opinamos. Incluso en el último certamen de Miss Universo, las preguntas que se les hicieron y tenían que opinar al respecto eran jurídicas. La interpretación doctrinal proviene de los doctrinarios, es decir, de las personas instruidas en derecho. Cabe precisar que esta interpretación no es vinculante formalmente, pero de acuerdo al razonamiento de la argumentación vertida puede ser muy persuasiva. Por otro lado, la interpretación judicial la constituye la jurisprudencia, que como vimos en el video respectivo, que puedes ver haciendo clic sobre la etiqueta de arriba, no es fuente de derecho, porque no crea enunciados normativos, sino interpreta los ya existentes. Esta interpretación es vinculante para las partes del caso concreto que se resuelve, y puede ser vinculante para los casos futuros si es que se constituye como precedente. Finalmente, la interpretación auténtica es la establecida por el propio autor del enunciado normativo, el legislador, a través de otro emitido con posterioridad. Ello obviamente es vinculante porque es parte del ordenamiento normativo positivo, es decir, es parte de la legislación como fuente de derecho por excelencia. Por otro lado, la interpretación jurídica se divide en dos subclases, según el resultado que se llegue. Bien puede ser declarativa, es decir, una interpretación estricta a lo que establece el enunciado normativo, o bien puede arribar a un resultado variado, que a su vez puede ser una interpretación jurídica extensiva cuando dicha interpretación supere lo comprendido en el enunciado normativo, o restrictiva cuando establezca restricciones a lo establecido. Estas clases, como dije, dependerán del resultado, por lo que son meramente teóricas. Lo más importante es conocer los métodos de interpretación jurídica, y en la doctrina vamos a ver muchos, generalmente nombrados de manera distinta, o incluso un tanto confusa. Es por ello que considero, solo desde una perspectiva pedagógica, señalar 6 métodos que engloban a los demás porque unos incluyen a otros, o porque utilizan sinónimos. Estos 6 métodos los dividiré en 2 grupos de 3. El primer grupo lo llamaremos métodos puros y al segundo grupo métodos mixtos. Vamos con el primer grupo, conformado por el método literal, sistemático y teleológico. El método literal, en su sentido clásico, importa la observación a la redacción específica del enunciado normativo, señalando que este básicamente es lo mismo que la norma jurídica, es decir, no hay nada que interpretar. Pero actualmente este método se ha enriquecido, primero a través de la exégesis, cuya visión pura realiza un análisis minucioso de los artículos de un cuerpo normativo, y en cuya visión sintética se busca el sentido de cada figura jurídica a través del sistema normativo. Pero claro, siempre para este método usaremos la semántica, el diccionario y la gramática, para ayudarnos a entender el sentido normativo. Y ello no es malo, porque si es que queremos dotar de sentido al enunciado normativo, que está formado por palabras, la única forma de hacerlo es utilizando más palabras. Por ende, necesitaremos siempre, al final de todo este proceso, el diccionario. El segundo método de este grupo es el método teleológico, aquel que busca la finalidad, es decir, la ratio legis, la razón de ser de la norma desde una perspectiva finalista. Estos fines deben extraerse de la propia regulación que sustenta el enunciado normativo, puesto que, como hemos visto en anteriores videos, una norma jurídica se sustenta siempre en otra de mayor rango normativo. Y el tercer método es el método sistemático, aquel que ve a la norma jurídica entrelazada con otras normas. Por tanto, para saber su contenido es necesario entenderla como parte de un todo, y ello guarda relación con los otros 2 métodos, y es que en realidad estos métodos deben ser utilizados conjuntamente, no de forma separada, porque se vinculan y se necesitan mutuamente para arribar a un resultado coherente con el sistema normativo. Ahora bien, algunos doctrinarios consideran al método de la interpretación constitucional, pero este estaría comprendido en el método sistemático.
pues al considerar al sistema jurídico también incluimos a la Constitución como base y sustento del ordenamiento normativo interno. Es preciso aclarar que las normas constitucionales tienen sus propios principios de interpretación, así como también los derechos fundamentales. Pero eso es mejor dejarlo para otro video. El segundo grupo está comprendido por los siguientes métodos de interpretación: el método psicológico, el método histórico y el método sociológico. El método psicológico persigue la voluntad del legislador, es decir, busca la interpretación del enunciado normativo según los intereses propios del legislador. De allí vemos que esto es muy difícil. En primer lugar, porque no es un legislador. Actualmente en Perú, por ejemplo, son 130 congresistas quienes votan, en teoría, la aprobación de leyes. Y cada uno de ellos debe tener una voluntad propia. Y en segundo lugar, porque la norma jurídica es un ente ajeno a la voluntad personal, que se analiza en coexistencia con las demás normas jurídicas, y no de una forma antropomorfizada al querer incluir el espíritu del legislador y no el de la norma. El segundo método es el método histórico, aquel que considera a la norma jurídica como el resultado de un proceso largo dentro de un contexto histórico. Aquí ya no se busca la ratio legis, entendida como la razón de la norma, de acuerdo a los fines pretendidos por el propio sistema normativo, sino se busca la vocatio legis, entendida como la causa de aprobación normativa, es decir, la voluntad objetiva de por qué se aprobó dicho enunciado normativo. Para ello sería necesario realizar una investigación histórica de las causas. Sin embargo, las normas jurídicas, como producto interpretativo, se aplican a casos actuales. Por tanto, se interpretan bajo contextos del hoy, en concordancia con la normativa vigente, y que le da sustento. El intérprete no es un arqueólogo. Es importante saber los antecedentes normativos, pero ello no implicaría que una norma pierda sentido si es que las causas por las que se emitió hoy son distintas. Si dentro de un criterio sistemático la norma es perfectamente válida y aplicable, pues puede perseguir fines que en tiempos pasados, al momento de su emisión, ni siquiera pudieron ser imaginados. Asimismo, lamentablemente, a veces las leyes se emiten por causas de favores políticos, lobbies, que de ninguna manera podrían sustentar jurídicamente una norma jurídica. Volviendo al argumento anterior, el enunciado normativo se tiene que interpretar de acuerdo a la consistencia con las normas jurídicas que le dan sustento. Por último, el tercer método de este segundo grupo es el método sociológico, aquel a través del cual el intérprete jurídico se convierte en un ingeniero social, que dota de contenido normativo a los enunciados normativos, no basándose en el sistema normativo positivo, sino en criterios políticos o sociales, buscando soluciones que le parecen más justas. Al respecto, en primer lugar, considero que debe respetarse el sistema jurídico imperante, y ello no implica de ninguna manera dejar cualquier contenido axiológico, porque el método sistemático y teleológico persiguen valores, pero valores jurídicos positivizados en la Constitución y en los títulos preliminares de los diferentes cuerpos normativos. Y en segundo lugar, porque es peligroso que, sobre pretexto de buscar la justicia, se impregnen de criterios subjetivos, políticos o sociales de cada juez. Bueno, creo que he sido muy notorio con respecto a los métodos de interpretación que considero válidos para nuestro sistema jurídico, que es el civil law. Pero sin perjuicio de ello, también hemos visto los otros métodos. Si te gustó el video de hoy, me ayudaría mucho que te suscribas. Subo al menos un video cada semana. Puedes ver videos anteriores haciendo clic sobre los recuadros. Nos vemos. Bueno, jóvenes, ahora pienso que puede haber algún comentario, pero fíjense que hay una cuestión que quiero abonar a la exposición del joven en función de que esto de interpretación de la ley o de interpretación es una actividad intelectual bien profunda que todos tenemos que comenzar a practicar en el sentido siguiente. Yo les comentaba a los compañeros cuando ustedes viajan y si ustedes van, por ejemplo, al Louvre de París y van a ver un famoso cuadro, pero famosísimo cuadro, y que fíjense que ese cuadro tiene como 60 por 80, algo así,
centímetros. Y tiene unas barras de separación ahí para que no se pueden ni acercar mucho, una como a 1,5 metros más o menos, 2 metros. No es y no es la barra de separación para evitar el COVID. Y no se le puede tomar fotos y solo se la puede ver así, admirar. Pero va una gente lega, una gente que tiene dinero pero no tiene mucha escuela y mira el cuadro y dice, ¡ay, qué bonito! La sonrisa de la mujer. ¿Cómo se llama ese cuadro? Tan famoso. Mona Lisa. Mona Lisa. Muy bien, me llega. Pero fíjense que el chance de ir a ver una Mona Lisa, por eso ustedes tienen que ser buenos observadores y se van a dar cuenta que la gente que va ahí es ya gente grande que sabe mucho de la cultura europea. Y fíjense ¿y saben cuál es el problema? Es el problema de la interpretación de un cuadro, una cuestión que estamos observando, así, viendo, así. Nosotros, poco ilustrados sobre la materia, admiramos la sonrisa, admiramos el fondo del paisaje, el conflicto de manos, ¿y qué? Y la carita también, pero sí es de aquí en Guatemala. Pero ¿cuál es el clavo ahí? ¿Cuál es el problema? Es el problema de ¿qué? Interpretación. Si ustedes van al Museo del Prado, a España, van a ir a ver las pinturas de Picasso. Picasso tiene una cantidad de pinturas, de nombres de pinturas, que era tan genio que en 2 minutos dibujaba un. Sí. El problema es entender, interpretar los cuadros de Picasso a la gran pucha. Eso es un esfuerzo intelectual bien fregado. Si van ahí en el mismo Museo del Prado, pueden ir a ver unos cuadros de Dalí que se llaman Los relojes blandos. ¿Y qué onda? Dalí está pintando eso, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué? Ay, tan bonito cómo se vean los relojes. La gente no es. La gente que tiene el piso para viajar porque no sabe nada. Ignorante, puede que nada les sirve ir ahí porque solo van a ver, ni saben qué pasa, ¿no? Diego Rivera tiene un mural, hizo uno de los últimos murales que hizo Diego Rivera a petición de Miguel Ángel Asturias, que le pidió por favor que pintara algo relativo a Guatemala, y Diego Rivera no, yo aquí solo las réplicas hay, pero a nosotros nos queda a mano ir ahí a la casa de Frida Kahlo, que está por ahí por el Tepito, y se va a poner uno un poquito más culto, ¿no? Sale uno así, cuando uno lleva alguna idea, alguna ilustración, algún conocimiento sobre Frida Kahlo, que es la esposa de Diego Rivera. Fíjense que pintó el cuadro a instancias de Miguel Ángel Asturias, que le pidió favor pintar un cuadro si él dijo, no, que no es pena, yo lo voy a hacer. Y para eso tenía que tener información y dibujos y fotos y toda la cuestión de Guatemala. Y una pintura guatemalteca, no sé si todavía está viva, contribuyó, y Diego Rivera le dijo, tú vas a pintar esta parte, ¿no? Y sería bueno pero lo que quiero contar es que la obra fue a dar a Rusia, al Museo de Rusia. Y un presidente aquí de Guatemala se tomó el lujo
de prestarlo al Museo de Rusia, y el Museo de Rusia lo prestó, y el gobierno de Guatemala tuvo que pagar $250 millones por seguro del cuadro, y estuvo aquí en Guatemala 3-4 días, si mal no recuerdo, y una gente protestó tanto que se gastaron por ahí, y la verdad que solo los allegados al gobierno pudieron irlo a ver. Pero fíjense que sería bueno que lo averiguaran ustedes y vieran el cuadro. El cuadro es una cuestión visual, ¿no? Ahí se mira, hace relación a la invasión de la CIA en Guatemala para derrocar al gobierno democrático de Jacobo Arbenz Guzmán. Pero el cuadro tiene unas cosas ahí. ¿Y qué quiso decir Diego Rivera de eso? Y eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo importante. Interpretar. Cuesta interpretar una cosa visual. Y ahora imagínense una norma jurídica que es tan abstracta. El derecho es una abstracción de una relación social. Y por eso es que es importante abordar esto de la interpretación de las normas jurídicas. La interpretación. ¿Qué quiso decir? ¿O qué? Y por eso el patojo decía, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la finalidad? Fíjense que ahorita están por aprobarse, ya va aprobado en primera lectura, y nosotros todos estamos en la ignorancia. Los estudiantes de Derecho son los que más duele que no lo sepan. Hay un proyecto de ley que se llama el delito informático, que ustedes saben que no pueden ofender por la vía del Facebook o de la que ustedes quieran, a hacer ofensas o señalamientos a funcionarios y toda esa gente. Esa es una. Y la otra que está en ciernes en el Congreso es esta ley que están por aprobarla. Ahora hace un momento me acaban de mandar un mensaje sobre la posibilidad que quieren ellos de liberar, abrir candados, que le llaman ahí, para inversiones. Y los estudiantes de Derecho no saben nada de eso. No sabían nada de eso. No saben derecho de esa prohibición de informática. Ahorita se me escapó la otra que quería mencionarle. Pero lo que necesitamos es tener una interpretación que es el sentido, pues, que es lo que quieren. Eso es, y por eso es importante el método de interpretación de la ley, que es la que nos va a permitir tener argumentos para razonamientos suficientes para tener argumento jurídico en los debates. Un abogado que no tiene suficiente razonamiento jurídico no va a tener argumento jurídico, ni va a poder persuadir a ninguno, ni hablado ni por escrito. Los dejo ahí porque ya estamos sobre tiempo, y les agradezco mucho su atención, y les pido que, por favor, como decimos los docentes viejos, a estudiar. Quémense a ver las pestañas estudiando ahora que están jóvenes. Y después, cuando ya estén así, sazones, porque están bien jóvenes, cuando se gradúen, después de que se gradúen, se van. Y a las señoritas cásense antes de graduarse, porque cuando ya se gradúan, ya quieren ser príncipes azules, ya piden magistrados, jueces, magistrados, a esos quieren y a esos no. Y tienen que buscar con quién hacer empatía en derecho para tener con quién hablar de lo mismo, el mismo lenguaje. Y a los jóvenes no se casen con una abogada, porque es tener un garrote jurídico sobre cierne, ¿verdad? Entonces, oye, es cuestión nada más de hablar, ¿no?
Que la pasen bonito y nos vemos el próximo miércoles. Y que, por favor, a leer y a estudiar un poco más. ¿Estamos? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, jóvenes. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Que la pasen Feliz tarde, bien. licenciado. Feliz tarde, Lick. Egidio,